Les decía que abrimos la Biblia en Colosenses capítulo 1. Es parte de la serie basada en esta carta que vamos a estar teniendo a lo largo de las próximas semanas. Ya comenzamos hace algunos domingos atrás. El título es precisamente Colosenses, Jesús es suficiente. Y vamos a hablar acerca de lo que Pablo y el Espíritu Santo a través de él muestra o revela en esta carta, la suficiencia de Jesús en todos los aspectos de la vida. Y hoy solamente quiero detenerme en estos versículos, 3 versículos en realidad del capítulo 1, versículos 20 al 23, donde vamos a hablar acerca de la reconciliación que transforma vidas. Vamos a hablar acerca de la obra de reconciliación que Jesús realizó en la cruz y cómo eso tiene un efecto no solamente en nosotros los seres humanos, sino en toda la creación. La Biblia dice, y seguramente tienes el pasaje ahí ya en Colosenses 1, versículos 20 al 23, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar un momentito. Hemos orado, pero la palabra que hoy quiero predicarles demanda que nosotros le pidamos al autor de esta palabra que habla nuestras vidas. ¿Cuántos quieren recibir el mensaje de Dios? Vamos a orar un momento. Padre, yo oro ante tu palabra, frente a tu palabra y frente a tu iglesia, que el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esta carta y esta porción que hoy tenemos delante de nosotros, use mi vida para hablar tu mensaje y dar tu palabra y tu enseñanza, Señor, a esta iglesia ahora en el nombre de Jesús. Yo oro, Padre, que el mensaje que tú has puesto en mi corazón para entregar a esta iglesia tenga el respaldo del poder del Espíritu Santo y sea entregado con claridad, Señor, en el nombre de Jesús. Oro que toda distracción humana, pero también y principalmente espiritual, sea quitada, removida, que el enemigo no tenga parte ni suerte en este lugar. Oro por la vida de nuestros jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, adultos en este lugar, que cada uno sea cubierto, Señor, con tu sangre, pero también tus ángeles estén alrededor nuestro, enviados por ti, para proteger el lugar, bendecir nuestras vidas, mientras recibimos tu palabra y somos edificados con la palabra del Evangelio. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de reconciliación, de esa obra que Jesús realizó a favor nuestro y realizó a favor de toda su creación y que es proclamada por Pablo en esta porción de Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Y precisamente quiero quedarme en el versículo 20 y hacer esta primera afirmación en la mañana de hoy o en la tarde ya de hoy, y es esta. Vamos a hablar en primer lugar de la reconciliación de todas las cosas. Di conmigo, la reconciliación de todas las cosas. Pero díganlo fuerte, aunque todavía no entiendan todo lo que yo voy a decir en los próximos minutos, pero tú puedas hacer un gran coro conmigo y decir: la reconciliación de todas las cosas. ¿Y a qué me refiero? El versículo 20 comienza el apóstol Pablo escribiendo y el Espíritu Santo hablando por medio de él, y dice: y por medio de él, es decir, ¿de quién? De Cristo. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están, ¿dónde? En los cielos. Entonces Pablo habla acerca de la obra de la reconciliación que Cristo hizo. ¿Dónde? ¿Dónde hizo Cristo la obra de la reconciliación, iglesia? En la cruz, en el momento de su muerte. Eso es lo que Pablo tiene en mente, y el Espíritu Santo está enfocando nuestra atención a una cruz de hace 2000 años que todavía tiene el poder para hablar a nuestras vidas y recordarnos lo que el Hijo de Dios hizo en esa cruz. ¿Y qué dice la palabra del Señor que Jesús hizo en la cruz? Reconcilió por medio de él todas las cosas. La pregunta es: ¿con quién reconcilió al Hijo por medio de él todas las cosas?
con su Padre, con su propósito y con su diseño. ¿Estás aquí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, la palabra que se traduce aquí, reconciliar, es una palabra interesante. Y yo les recomiendo a ustedes que cuando lean la Biblia hagan algunas preguntas. Yo siempre que tengo el texto delante de mí, en mi proceso de preparar un mensaje, no es que llego y digo, voy a hablarle a la iglesia de Colosenses 1, 20 al 23, déjame anotar 3 puntitos en un papel y entregarles cualquier cosa. No, en mi estudio personal de la Biblia, para mi edificación, cuando yo hablo una carta de la Biblia, primero pregunto, ¿quién la escribió? Segundo, ¿a quiénes la escribió? Tercero, ¿por qué la escribió? Eso es muy importante. ¿Cuándo la escribió? Porque cada una de estas cosas tiene un significado muy particular, pero cuando llego a un texto como este de Colosenses 1:20 y me encuentro con la palabra reconciliar, inmediatamente algo salta dentro de mí y surge esta pregunta: ¿qué significa reconciliar? ¿Qué palabra se usó aquí? Porque la Biblia no fue escrita, o el Nuevo Testamento originalmente no fue escrito en español, fue escrito en griego. En el griego común que se hablaba en aquellos días, y las palabras tenían significados muy propios y muy particulares. Y esta palabra, reconciliar, es una palabra interesante, porque es la unión de 2 palabras, un prefijo que significa esto, el prefijo apo de la palabra completa apokatalazo. No tienen que memorizarla porque está complicado y parece que vas a golpear a alguien. Pero el prefijo apo, que es lo primero que se usa y aparece en esa palabra, significa de nuevo. Otra vez. ¿Alguien escuchó? Significa de nuevo, otra vez y completamente. ¿No te está diciendo ya algo? Reconciliar significa, en primer lugar, el prefijo apo significa de nuevo. ¿Qué significa de nuevo? Que algo que fue va a volver a suceder. Que algo que era, pero en el camino se dañó, se distorsionó, va a regresar a su origen. ¿Alguien está entendiendo lo que dice Pablo? En la cruz Jesús reconcilió todas las cosas en el universo para que este universo marcado, manchado, dañado, distorsionado por el pecado, en Cristo, en el momento que el Padre lo estableció y lo permita, todas las cosas regresarán al origen que Él les dio y a cómo eran diseñadas originalmente. Significa de nuevo, otra vez, completamente, pero hay otra palabra. La palabra catalazo, que se une a este prefijo, significa entonces cambiar una relación que estaba dañada o una relación de enemistad a una relación de paz. ¿Y quiénes estábamos enemistados con Dios? El pasaje lo dice. Nosotros. En la cruz, Jesús quitó la pared intermedia que existía entre nosotros y Dios. En la cruz, el Hijo construyó un puente por encima del abismo que separaba a la humanidad y que no nos permitía llegar a Dios. En la cruz, Jesús quitó de en medio el argumento de la enemistad entre el hombre y Dios para que nosotros pudiéramos tener una relación de paz con nuestro Creador y Señor. Y no solamente llamarlo Dios, sino a través de Él, Jesucristo, poderlo llamar Padre. Ahora y por toda la eternidad. ¿Alguien no es motivado a alabar a Dios por medio de esta verdad que el texto nos muestra? Ahora, cuando nosotros unimos las 2 palabras o unimos el significado de estas 2 palabras, que la primera significa, di conmigo, de nuevo, otra vez, completamente, y la otra significa cambiar una relación de enemistad a paz. ¿Lo tienes? Pero cuando unimos la frase completa, aparece la palabra en español reconciliar, que para nosotros tiene un significado de que algo que estaba roto, dañado, sea entonces sanado. Esta sería una expresión que significa la idea completa de Pablo: reconciliar plenamente o restaurar todas las cosas con Dios mediante Cristo. Se te va a olvidar, lo deberías anotar en algún lugar. Porque la próxima vez que veas el caos en este mundo, la próxima vez que lloremos con las imágenes de Venezuela, la próxima vez que veamos
el caos en el mundo. La próxima vez que nos asustemos cuando vemos que el planeta se está deshaciendo delante de nosotros, esa próxima vez, si tú vas a estas notas de este mensaje, te van a recordar que eso pasará, es temporal, pero que Dios ha establecido que por medio de su Hijo, este planeta que ahora sufre y llora, sea sanado, restaurado y vuelva al diseño original, para que todo el que está en Cristo ya no viva más en caos, en destrucción ni en muerte, sino en gracia, favor y vida en el nombre de Jesús. Así que si tienes ahí donde anotar, anota esto. La palabra reconciliar en Colosenses 1:20 significa reconciliar plenamente o restaurar completamente todas las cosas con Dios mediante Cristo. Tú no puedes quitar a Cristo de la ecuación. Jesús es suficiente. Entonces, mis hermanos, este versículo 20, nos presenta una doble idea. ¿Por qué razón digo esto? Porque por un lado, el texto nos está hablando de lo que Jesús en su muerte hizo a favor de la creación. Jesús hizo una obra a favor de la creación, de que en el momento oportuno, cuando el Padre dé la orden, por causa del sacrificio de Jesús, todo el universo y toda la creación, incluyendo en especial y especialmente este planeta, volverá a su diseño original como fue hecho para darle la gloria a su Creador. Pero en segundo lugar, significa algo más personal y que tiene que ver con nosotros, y habla de esa obra integral de reconciliación que Jesús realizó en la cruz a favor de nosotros, cuando por medio de su muerte Él produjo la paz entre los hombres y Dios, entre todos los que creen y su Padre Celestial. Y tú deberías alabar a Dios. Y digo esto y pongo el énfasis por esta razón. Hay muchos que han interpretado este versículo incorrectamente. Yo recuerdo hace muchos años una joven, una mujer ya madre, adulta, que estaba en la iglesia, creyó en el Señor, la bautizamos, era una nuevo creyente, pero en una librería cristiana, cuando se acostumbraba a comprar libros en las librerías cristianas, salió un libro de un famoso predicador de una mega iglesia en los Estados Unidos, Rock Bell. Era muy conocido por sus programas en la televisión, y él escribió un libro que se llama El amor gana, donde él presentaba una herejía y una falsa doctrina, donde él hablaba de que un Dios de tanto amor no puede haber creado un lugar llamado infierno. Un Dios de tanto amor no puede dejar que las almas de los seres que creó vayan a un lugar de condenación. Y que solamente por Jesús haber muerto en la cruz, las personas en toda la humanidad, de todos los tiempos, van a ir al cielo. Y esa idea se llama universalismo. Es una doctrina que está muchas veces siendo predicada delante de nuestros ojos y nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué es el universalismo? Jesús murió en la cruz, sí lo reconocen. Era el Hijo de Dios, también lo reconocen. Inclusive dicen que Jesús es Dios, pero el problema está en esto, que dicen que usted puede ser budista, musulmán, ateo o cualquier otra cosa, no confesar el nombre de Jesús, jamás arrepentirse, pero te va a alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es el problema de esa interpretación que usa precisamente, entre otros textos de la Biblia, a Colosenses 1:20? Porque ellos interpretan cuando dice aquí que Él reconcilió consigo todas las cosas, que entonces ya nada necesita de arrepentimiento, de confesión de pecado o de pedir perdón a Dios, sino que todo ser humano está reconciliado. Es una idea romántica y es una idea bonita, pero es una idea equivocada, porque ignora dos cosas. Número uno, la santidad de Dios, y número dos, la justicia de Dios. La santidad de Dios significa que Dios no habita con el pecado. Lo dice la palabra de Dios. La santidad de Dios significa que donde Dios está, el pecado no puede morar. Por lo tanto, Dios siempre, como está completo y el pecado es el resultado de los incompletos, nunca tendrá comunión con las personas que están en sus pecados. Número dos, la justicia de Dios. Dios fuera injusto si dejara morir a su Hijo en la cruz para pagar por los pecados de una humanidad que nunca se va a arrepentir de ellos ni nunca va a pedir perdón. Pero nuestro Dios, además de ser el Dios amor, es el Dios santo, es el Dios justo, y ninguna de estas ideas se contradice una con la otra, sino que expresan un carácter perfecto y completo de Dios,
que nos ofrece salvación, pero nos llama a arrepentimiento y nos llama a confesar el nombre de su Hijo y a decirle: necesito de tu perdón y de tu gracia. Yo estoy incompleto, soy un pecador, pero tú, el perfecto y completo, ocupaste mi lugar en la cruz, moriste por mis pecados y ahora reconozco, y es un acto de humildad, reconozco que no es a través mío, no es a través de yo querer, es a través de ti y de lo que hiciste en la cruz, que únicamente puedo ir al Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. La Biblia dice con respecto a la creación en Romanos 8, 20 al 23, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Que dice la palabra que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, porque el Hijo te libertó en su muerte, la creación va a gozar de la misma libertad gloriosa que tú y yo tenemos. ¿En quién, iglesia? ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice que va a ser entonces libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Alguien debería decir amén. Hace algunos años atrás se hicieron famosos unos sonidos que era como escuchar trompetas. Y algunos inmediatamente, inclusive no cristianos, comenzaron a poner en YouTube los sonidos y los lugares donde se estaban propiciando estos sonidos. Y aún los no creyentes comenzaron a decir: ¿serán estas las trompetas de Apocalipsis? El único problema es que en Apocalipsis se mencionan 7 trompetas, y lo que se dio en la tierra en esos años, que fue muy reciente, fueron más de 7 sonidos dispersados por diferentes partes. Sonaron en Argentina, sonaron en varias partes de Latinoamérica, México inclusive, en Rusia, en Siberia, en diferentes lugares. Podemos mencionar inclusive en Norteamérica, en los Estados Unidos, se escuchó en algunas poblaciones el sonido bien estremecedor, bastante dramático, que asustaba a las personas, y que no una ni dos, sino todos en ese lugar escuchaban un sonido ensordecedor parecido a trompetas antiguas de las que vemos en las películas, sonando muy fuerte. Los geólogos se dieron a la tarea de estudiar en qué consistía eso. ¿Y saben a qué conclusión llegaron? De que las placas tectónicas de la tierra se están moviendo continuamente y desprenden entonces la energía que está en el centro de la tierra, y cuando esa energía lograba salir a la superficie, estaba produciendo ese sonido que las personas pensaban que eran las trompetas de Apocalipsis. Tal vez no eran las trompetas, pero sí es lo que dice Romanos 8: la tierra está gimiendo. La creación está gimiendo. ¿Y sabes lo que está diciendo la tierra con esos sonidos y con esos gemidos? Está diciendo lo que la iglesia a veces olvida decir, que dice la Biblia en Apocalipsis, que llegará un día en que el Espíritu y la novia, juntos, concertados, en un común acuerdo, comenzarán a orar y a decir: ven ya, Señor Jesús. Ven ya, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la obra completada en la cruz del Calvario tiene un efecto visible, y tiene un efecto natural, y tiene un efecto en la creación que es a futuro, cuando el Hijo venga, y en Él entonces va a rediseñar, restaurar y reconciliar todas las cosas para la gloria del nombre de su Padre. ¿Cuántos esperan ese día? Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Esa es tu esperanza. Y esa es nuestra esperanza. Sin embargo, el pasaje de Colosenses 1:20 establece algo que ya sucedió en el pasado y que tiene repercusión en el presente y la va a tener en el futuro. ¿Y sabes cuál es? Tu redención, mi redención, nuestra salvación. En el momento que Cristo murió en la cruz, se estableció algo. El planeta sigue roto. El mundo está bajo el efecto del pecado. Pero tú y yo, en el momento que creemos en el acto de la muerte de Jesús, en el sacrificio de nuestro Salvador, en que Él entregó su vida por ti y por mí, en ese preciso instante en que creímos,
fuimos reconciliados y fuimos justificados por medio de la muerte de su Hijo. Fue borrado nuestro pecado. La Biblia dice en el libro de Isaías que echó el Señor nuestros pecados en el fondo del mar y que Él no se acordará más. Fuimos declarados por su boca, mis hijos, dice el Señor. A través del Hijo somos declarados hijos de Dios. Envió a nuestros corazones el Espíritu Santo para que comenzara la obra de santificación en el alma y guardara el cuerpo para la redención. En otras palabras, mis hermanos, la creación está esperando su día, pero el tuyo y el mío ya ocurrió el día de nuestra salvación. Gracias a la misma persona, Jesucristo. Por lo tanto, no hay alternativas para este Salvador. No hay alternativas. La fe no es una fe abierta a creer en todo. Es una fe centrada, exclusiva en una sola persona. Se llama Jesucristo. Ahora, precisamente los versículos 21 y 22 se van a centrar en la obra personal de redención en nuestras vidas. Yo creo que leamos el pasaje una vez más, porque dice el versículo 20 que por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero luego dice, y a vosotros, es decir, a ustedes, ahora entra en un plano personal que tiene que ver contigo y conmigo y con todos los creyentes que hemos vivido después del sacrificio de Cristo. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? ¿Éramos qué? Extraños. ¿Extraños para quién? Para Dios. Él no nos conocía con un conocimiento íntimo, no tenía un conocimiento de nosotros de hijos, pero dice que nosotros que éramos en otro tiempo extraños y ¿qué más? Y enemigos, ¿dónde? En nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, alguien diga conmigo ahora. Ves que la obra de la reconciliación no ocurrirá en el futuro, sino que fue ya desde el momento en que Cristo murió por ti. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es poderoso. No necesita ni explicación. No necesita de que yo me detenga, simplemente saborearlo, leerlo. ¿Saben? Mi propósito al predicar una serie sobre la carta a Colosenses es esta: que ustedes salgan de aquí tan enamorados de este texto que regresen a su casa a volver a leerlo y lo llenen de marcas y comiencen a circular palabras, a preguntarse qué están hablando a tu vida el Señor, a que tú comiences a decir qué me está diciendo Dios en su palabra, a que en medio del caos de este mundo, de las malas noticias, de los diagnósticos, Dios te llene de esperanza en lo que Jesucristo hizo ya por ti, en su sacrificio perfecto, que te mires a través de la cruz reconciliado con el Padre, siendo hijo amado por Él, y te prepares en esperanza para el momento que te encuentres con el Señor, sea que te vayas con Él o que te agarre el día de su venida aquí en la tierra. Tenemos un Redentor eterno. ¿Sabe? La Biblia aquí afirma que nosotros necesitamos ser reconciliados en la cruz porque éramos extraños y enemigos en nuestra mente. La palabra extraños hace un contraste con la palabra íntimos. Hay un pasaje que tiene que ver solamente con los falsos profetas y predicadores, pero que es aplicable a todo el que no es conocido por Dios. Se acercarán y le dirán, dice la Biblia, en aquel día: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané a los enfermos, en tu nombre hice esto, aquello y lo otro. Y el Señor les dice: sepárense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y aquí quiero ponerle énfasis en esta expresión, en esta declaración de Jesús: nunca los conocí. ¿Puedes creer que el Dios omnisciente, que todo lo sabe, no conozca a una de sus criaturas? Por supuesto que Él te conoce. Dice la Biblia que no cae un pelo de nuestra cabeza sin que Él no lo sepa. Entonces está en contradicción lo que dice el Evangelio con respecto al conocimiento que Dios tiene de todos los seres humanos con relación a este conocimiento de estos profetas. No. Lo que está diciendo es: nunca los conocí íntimamente. ¿Alguien está aquí conmigo? Claro que sé cuando se te cae un pelo de la cabeza, claro que sé cuando duermes y cuando te levantas, claro que sé todo acerca de ti, pero no te conozco como uno de los míos. Podrás predicar en mi nombre, usar mi nombre para echar fuera demonios, podrás usar cualquier declaración en mi nombre, pero yo a ti no te conozco como conozco a mis íntimos.
Las vírgenes que se quedaron sin aceite correrán a comprar aceite y cuando regresen van a clamar desde afuera, déjanos entrar, déjanos entrar. Y el Señor, no, ya es tarde, la puerta se cerró. Nunca las conocí. Nunca tuve una relación íntima con ustedes. Nunca mi padre pudo declarar a los hijos. Pero en este texto dice que eso ocurre porque el ser humano sin Cristo es extraño para Dios. En este sentido, Dios no te reconoce como cercano a Él. Dios no te reconoce como uno que habita en su casa. En el cielo, en la casa de Dios, en ese lugar que Jesús fue a preparar para los que en Él creen, no hay una silla con tu nombre para sentarte a la mesa del Señor, a menos que haya una decisión personal de decirle, Padre, yo soy un pecador, yo no merezco el cielo, yo no merezco la eternidad, mucho menos merezco ser llamado tu hijo. Pero ¿sabes qué? Ese que murió en la cruz es perfecto. No merecía morir, pero decidió morir. No merecía pasar todo lo que pasó, pero Él decidió pasarlo. No porque estaba loco, no porque era culpable. Él lo hizo por amor a mí. Y porque tú me amas y tu hijo me amó, yo reconozco su sacrificio, me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi vida, envía tu espíritu a mi vida. Quiero caminar como tu hijo, no perfecto, pero sí transformado por la gracia de Dios. Mi hermano, en ese momento que hicimos, en esa oración, dejamos de ser extraños para ser íntimos. Dejamos de ser desconocidos para ser desconocidos. Dejamos de ser simples criaturas en rebeldía, enemigas de su Creador, para convertirnos en hijos amados de nuestro Padre Celestial. Y todo sin merecerlo. Gracias a una persona, Jesucristo. Dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Hay personas que dicen, yo nunca he tenido enemistad con Dios, simplemente no pienso en Él. Yo nunca he maldecido el nombre de Dios, simplemente Él para mí no significa nada. Eso es enemistad. Enemistad no solamente es usar tu boca para hablar mal de Dios. Enemistad es creer que tus pensamientos y tus criterios personales pueden coexistir con la idea de Dios. Si no lo reconoces como tu Dios y a su Hijo como tu Salvador, aunque no lo digas con tu boca y en tu corazón no lo creas, ya eres enemigo de Dios. Pero en el momento que digas, yo necesito Salvador y Cristo es mi único Salvador, Cristo es el único que me puede reconciliar con el Padre, y lo confiesas y lo reconoces, dejas de ser un extraño y un enemigo para convertirte en un hijo de Dios. Pero dice el apóstol Pablo en este versículo, en estos dos versículos, que no solamente éramos extraños y enemigos, sino que también literalmente hacíamos malas obras. ¿Lo reconocemos? Que no somos tan buenos como pensamos, que no estamos aquí en la iglesia porque somos buenos, estamos aquí en la iglesia porque somos pecadores. No estamos aquí porque somos diferentes al resto, porque aquí estamos los santos. Sí, estamos los santos, pero no en nuestra propia justicia, no en nuestra propia perfección, en la justicia y en la perfección de uno que ocupó nuestro lugar para que nosotros ocupemos el de Él junto al Padre y junto a nuestro Salvador, gracias a su perfecto sacrificio. La gloria sea dada a Cristo Jesús. Y la Biblia dice que todo esto lo hizo en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Qué significó la muerte para un ser humano que pecó? ¿Qué significó la muerte para Adán y Eva cuando Dios dio esta sentencia que por haber comido de aquella fruta que Él prohibió que comieran, ahora iban a morir? ¿Qué significó la muerte? La muerte significó maldición. La muerte significó separación de Dios. La muerte significó inmediatamente que el hombre se había separado de su Creador y que a largo plazo el cuerpo del ser humano iba a morir. Pero mira qué cosa, lo que significó en la derrota del ser humano en el Edén se convirtió en la proclama de victoria en el Calvario. Lo que en Edén fue una derrota, el Hijo lo convirtió en una victoria, porque en su cuerpo de muerte Dios, el Hijo, usó la muerte para darnos la vida. Usó la muerte para darnos victoria. Usó su muerte para reconciliarnos con el Padre. La muerte del primer hombre nos sacó de la presencia de Dios. La muerte del segundo Adán nos trajo de regreso a la casa del Padre. Esa es la diferencia. Por eso dice Pablo en Romanos 5, en Adán todos pecamos, pero en el segundo Adán todos hemos sido reconciliados con Dios por medio de este que dio su sangre por nosotros.
El ser humano veía la muerte como derrota, pero ahora los cristianos vemos la muerte de nuestro Salvador como la esperanza de la vida eterna. Y todo esto lo hizo, dice Colosenses 1:22, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Qué precioso, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Siempre. Fra Marco, ¿quieres venir acá un momentito? Se me olvida tu nombre. ¿Tú quieres venir acá? Luis, ven acá. Pónganse aquí un momentito. Ponte tú detrás de Luis. Lo he dicho otras veces, pero quiero que ustedes tengan esta imagen. Luis representa a Jesús. Y si quieren ponerse de lado para que la congregación los vea. Luis representa a Jesús. Fran Marco es un creyente que acaba de conocer a Jesús y confesarlo. Es un pecador perdonado, es un pecador limpiado por la sangre de Jesús. Ahora el Padre, y permítame representar a Dios simplemente como un símbolo un momentito, va a mirar a ese pecador a través de este hombre perfecto, Jesús. El Padre dice que nos mira irreprensibles, sin mancha y sin pecado. ¿Y cómo lo logra? Si yo tengo manchas y pecados y me equivoco todos los días. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Hay alguien perfecto en esta habitación? Pero ¿sabes cómo lo logra? Cada vez que Él mira a este hijo que adquirió por medio de este hijo, precisamente lo que hace es atravesar con su mirada al hijo perfecto, y a través de este ve perfecto a este. A través de este sin mancha, ve sin mancha a este. A través de este sin pecado, ve sin pecado a este. Eso es Cristo para nosotros. Por eso dice la Biblia que Él es el mediador de un nuevo pacto. Él se puso entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, para que cuando el Padre nos vea, si estamos en Cristo, nos vea perfectos como el Hijo es. Aunque tú y yo humanamente todavía sigamos siendo pecadores, pero Él envió su Espíritu para irnos transformando afuera en esta vida natural, pero por dentro en el Espíritu nos ve perfectos a través del Hijo. Gracias a los dos. Denle un aplauso a Cristo si se lo quieres dar. Para eso envió a su Hijo. Dice, para presentarnos santos. ¿Sabe cuál ha sido el problema de la iglesia? Que la iglesia quiere que la gente sea santa en su propia fuerza, que la gente cubra sus manchas en sus propias actitudes. Y eso es una terapia humana. Para eso vamos a los psicólogos. Queremos que la gente cambie. La gente quiere que los pastores cambiemos a las personas. Pero hay un nombre. Se llama Jesucristo. Es el poder de su sangre. Y mientras somos imperfectos en la tierra y estamos siendo santificados por el Espíritu Santo, ya somos vistos en el Hijo como el Padre ve a su Hijo, irreprensible y sin mancha. ¿Esto tiene explicación humana? Posiblemente no. Pero lo creemos porque la Biblia lo dice. Y eso es lo perfecto de nuestro Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Y lo último que el pasaje nos muestra es nuestra responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque el ser humano no está fuera de la ecuación. El ser humano está en la ecuación de la redención. Y el versículo 23 dice que no solamente hizo todo esto para que nosotros seamos vistos perfectos y sin mancha delante del Hijo, sino que el pasaje afirma lo siguiente. Y quiero detenerme ahí en estas palabras. Dice, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y aquí viene lo que quiero enfatizar. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Vieron lo que dice aquí? Esta es tu responsabilidad y la mía. Nosotros no producimos salvación, pero si tú y yo verdaderamente estamos en Cristo, el fruto de nuestra salvación se va a expresar en permanecer, en continuar, en preservar esa fe que adquirimos el día que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Lo voy a leer una vez más. Dice aquí el pasaje, si en verdad permanecéis fundados. ¿Ves la palabra permanecéis ahí? Significa si hoy, mañana y todos los días no cambio mi postura espiritual, Jesucristo sigue siendo mi Salvador. No cambio
de fe, no cambio de Dios. No le pasa como a esta muchacha que yo ponía el ejemplo, que llegó a una librería, compró un libro, empezó a leer este pastor y dijo, yo creo en este nuevo Jesús. Es el mismo nombre, pero es una versión diferente. Es el mismo nombre, pero no es el Jesús de la Biblia. Pero si tú eres capaz de decir, el Cristo que yo creo es el que la palabra revela. No es un nuevo Jesús. No es el que me venden algunos, sino el que la palabra revelada por el Espíritu me presenta. Creí en Él desde el primer día y en Él sigo creyendo todos los días. Él es mi Salvador y por medio de Él está mi reconciliación con Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La salvación no depende de nosotros. La Biblia lo enseña, Colosenses lo enseña. La salvación no depende de nosotros, solo se prueba que es verdadera si nosotros podemos permanecer en Cristo. Esa es la clave, mis hermanos. Llévate esto en tu corazón, permanecer. Los tiempos que vienen por delante son tiempos muy peligrosos. Los tiempos que vienen por delante son muy peligrosos. Son tiempos en los cuales inclusive nos van a decir cosas nuevas, fascinantes, para que nosotros cambiemos la mirada de la Biblia y de su Dios y comenzamos a creer lo que nos van a ofrecer. Son las mentiras diseñadas por el diablo para que la iglesia se desvíe y no permanezca. Pero dice el Señor a través de Pablo en este pasaje, si ustedes en verdad permanecen y están fundados en su Salvador, ustedes van a tener la oportunidad de continuar en esta gracia que los llevará al cielo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Algunos te dirán que no esperes a Cristo, pero tu esperanza y mi esperanza es que aunque parece que se demora, Cristo está a punto de regresar. Cristo va a volver. Que nos encuentres siendo una iglesia que cree en la justicia, que cree en la santidad de Dios, que cree en la misericordia de Dios, que cree en la gracia de Dios y que espera en su Señor y Salvador Jesucristo todo lo que Él ha prometido por medio de su obra de gracia en la cruz del Calvario. Quiero pedirte que te pongas de pie un momentito. ¿Qué te ha querido decir Dios en este día? ¿Qué te ha hablado Dios a través de este pasaje de la Biblia? A veces estamos tan imbuidos en los detalles de esta vida, las cuentas por pagar, el dinero que hacer con el trabajo, las medicinas que comprar, la salud que tener. A veces estamos tan imbuidos en las malas noticias de esta vida que se nos olvida algo precioso. Hay alguien que lo hizo todo perfecto en la cruz por nosotros. Y no solamente estábamos incluidos nosotros en esa obra de salvación, toda la creación, gracias a Él, ha sido llamada a ser reconciliada y restaurada por medio de Jesucristo. La pregunta que Él te hace hoy es, ¿crees en mí? ¿De verdad crees en mí? ¿Crees en mí tal como lo revela la Biblia o en una versión distorsionada de mí? ¿Quién soy para ti? Y qué lindo fuera que todos en este lugar pudiéramos decir, tú eres el Hijo de Dios, que te encarnaste en el vientre de una mujer, que naciste, que viviste y creciste entre nosotros, que hiciste muchos milagros, pero sobre todo, que fuiste una cruz sin pecado, sin mancha y moriste en mi lugar. Tú eres el que derramó la sangre preciosa que lavó todos mis pecados. Y yo, pecador, pecadora, al confesar tu nombre y recibirte, recibí redención, salvación, vida eterna y fui reconciliado con mi Dios, tu Padre, a quien ahora por medio de ti, Señor, puedo también confesar que es mi Padre celestial. Gracias. Alguien puede decir conmigo en este lugar, gracias. Porque el día que confesé tu nombre y creí en ti, Jesús, me diste salvación, perdón, vida eterna. Gracias porque ese día enviaste tu Espíritu Santo a mi vida para sellarme por toda esta vida, para hablar de la redención que viene de pronto, la de mi cuerpo, donde ya no habrá en él enfermedad, ni muerte, ni llanto, ni dolor, mucho menos pecado, sino que tú quitarás el pecado de mi cuerpo y en un estado glorificado estaré contigo para siempre, adorándote todos los días y por la eternidad. ¿Hay una iglesia que cree eso en este lugar? ¿Hay alguien que cree esto en este lugar? ¿Hay alguien que puede levantar sus manos y decir, Padre, gracias por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por perdonar todos mis pecados, por saldar la deuda? Y si podemos ahora pedirle al Señor esto y decir, Padre, déjame mirar con los mismos ojos
con los que tú miras a mis hermanos, déjame verlos yo también. Déjame no mirar sus manchas, ni sus faltas, ni sus defectos. Déjame mirar la obra de Cristo, que los está perfeccionando todos los días y los está santificando por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguien puede orar eso también en este lugar? Porque mirar a las personas a través de la obra de gracia, al que está en Cristo y está siendo transformado, mirarlo como Jesús los ve, es un milagro que solamente Dios puede producir en nosotros. Señor, te adoramos y te honramos por tu palabra que ha sido predicada en este día. Yo oro que si algunos llegaron con miedo a este lugar, la obra de la redención perfecta y completa en Cristo Jesús los llene de esperanza y remueva tu perfecto amor el miedo de sus corazones. Si algunos llegaron con culpabilidad a este lugar, pero han sido creyentes que han confesado el nombre de Jesús y el diablo aún así los ha estado atormentando con pensamientos de culpabilidad por sus errores, por sus pecados, que ahora el nombre de Jesús se ha levantado en sus vidas y ellos puedan mirarse redimidos, perdonados y verse santificados por la obra de gracia que a través de tu Hijo y de tu Espíritu Santo realizas en la vida de todos los que creen. Señor, si alguno llegó desesperanzado, que ahora la esperanza del Evangelio pueda venir a habitar en el corazón de cada uno y podamos, Señor, comenzar a esperar lo que está por venir. Aún en medio de un mundo en caos, podamos nosotros creer que lo que proclamaste y declaraste en tu palabra y fue hecho a través de Cristo, será sí y será amén en Él, porque en Él todas las promesas son sí y amén, y en especial la promesa de redención de esta humanidad. En el nombre de Jesús.